Bienvenidos a Matemáticas al alcance de todos. Video tutoriales para el refuerzo y la práctica de conceptos matemáticos. Hoy vamos a trabajar sobre los números reales. Vamos a comenzar por definir los números que históricamente aparecieron primero. Son los números naturales. Con estos números también es que nos relacionamos en los primeros años escolares. Estos números, que se denotan con la letra mayúscula N, están conformados por los números 1, 2, 3 y así sucesivamente. Este conjunto está conformado por infinitos números. Esencialmente son utilizados para contar y en él definimos las operaciones de la suma y la multiplicación. Sin embargo, algunas operaciones como la resta de 8 menos 9 nos decían que no se podía realizar en este conjunto, pues el resultado no era parte de este conjunto de números naturales. Lo mismo ocurría con divisiones como 1 dividido entre 2, que tampoco tenía respuesta en este conjunto de números naturales. Con las operaciones de suma y multiplicación, este conjunto de números naturales satisface algunas propiedades. Por ejemplo, en la suma tenemos que es una operación bien definida. Esto quiere decir que si tomamos cualquier par de números naturales y los operamos mediante la suma, el resultado es también un número natural. Cumple la propiedad conmutativa, es decir, que si sumamos dos números naturales, a más b, el resultado será equivalente a si sumamos b más a. También se cumple la propiedad asociativa que se utiliza cuando tenemos tres o más números naturales. Por ejemplo, si tenemos a, b y c, podemos sumar a más b y al resultado de esa suma operarlo con c. O podemos sumar primero a b más c y a ese resultado sumarle a. En la multiplicación también tenemos que es una operación bien definida, es decir, que el producto de cualquier par de números naturales da como resultado un número natural. La conmutativa, es decir, que el orden de los factores no altera el producto. La asociativa, que como para la suma se usa si tenemos tres o más factores, agrupándolos como nos sea conveniente. Tenemos además un elemento neutro, que es el número natural 1, que al multiplicarlo por cualquier otro número natural, en este caso por a, el resultado sigue siendo a. Para dar respuesta a alguno de los interrogantes que nos quedaron con respecto a la resta o a la división, el conjunto de números naturales se extiende entonces al conjunto de los números enteros. Los números enteros, que se denotan con la letra mayúscula Z, están conformados por los naturales, 1, 2, 3, etc., el 0 y los enteros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, etcétera. Este conjunto de números se utiliza, por ejemplo, cuando tenemos la medición de temperaturas. Sabemos que hay temperaturas por debajo de los 0 grados y por encima de los 0 grados. Generalmente las temperaturas bajo cero se denotan con los números enteros negativos. Lo mismo ocurre cuando tenemos deudas. Las deudas se denotan generalmente con los números negativos. En este conjunto de números enteros también definimos las operaciones de la suma y la multiplicación
y con ese par de operaciones el conjunto de enteros satisface una serie de propiedades. Para la suma tenemos entonces nuevamente que ella está bien definida, que es conmutativa, que es asociativa, pero adicionalmente tenemos que ahora hay un elemento neutro para la suma que es el cero, lo que llamamos el módulo de la suma. Es decir, que si a cualquier número entero a yo le sumo el módulo que es el cero, el resultado es nuevamente a. Hay ahora un elemento opuesto. Para cualquier a entero existe el opuesto menos a, tal que a más menos a nos da el elemento neutro, es decir, 0. Con respecto a la multiplicación, entonces de nuevo tenemos que está bien definida, que es conmutativa, que es asociativa y tiene un elemento neutro. Sin embargo, la pregunta 1 dividido entre 2 aún no tiene respuesta en este conjunto de números enteros, por lo que se introduce el conjunto de los números racionales, que de nuevo no son otra cosa que la extensión de los enteros a las fracciones. El conjunto de los números racionales se denota con una Q mayúscula y se define como el conjunto de todos los números de la forma P sobre Q, en donde P y Q son enteros y Q es distinto de 0. Cabe anotar que en este conjunto de números racionales están los enteros y por lo tanto los números naturales. Noten que el Q debe ser un valor diferente de 0, pues una fracción con denominador 0 no está definida en matemáticas. Aquí tenemos algunos ejemplos de fracción. En ese conjunto de números racionales definimos también las operaciones suma y resta y lo que queremos determinar es qué operaciones satisface. Vemos que la operación suma está bien definida, es conmutativa, asociativa, tiene elemento neutro y tiene elemento opuesto, es decir, las mismas propiedades que se cumplían en los enteros. Para la multiplicación tenemos que está bien definida, ahora una nueva propiedad que es la distributiva de la multiplicación con respecto a la suma, es decir que a por b más c es lo mismo que a por b más a por c. La conmutativa, es decir, a por b igual a b por a, la asociativa, el elemento neutro, que ya las teníamos, y ahora tenemos elemento inverso. El elemento inverso, para cualquier a que está en el conjunto de los números racionales, existe a la menos 1, también en los racionales, tal que el producto a por a la menos 1 nos da 1. Al satisfacer la suma y la multiplicación, estas propiedades que enunciamos aquí, decimos que los racionales junto con la suma y la multiplicación forman un cuerpo. Los racionales tienen una representación decimal. Esa representación decimal es siempre finita o infinita periódica, de manera que fuera de este conjunto quedarían los números decimales que tienen parte decimal infinita y no periódica. A ese conjunto de números entonces lo conocemos como los números irracionales. Los números irracionales, que los denotamos con una I mayúscula, no son otra cosa que el complemento de los números racionales, es decir, números que no se pueden expresar como la razón de dos enteros, es decir, no se pueden expresar en la forma P sobre Q, donde P y Q son enteros y Q es distinto de 0. Números irracionales
que usualmente se utilizan están pi, raíz de 2, el número áureo phi, la constante de Euler, son ejemplos de números irracionales. Es claro que al ser definidos los números irracionales como el complemento de los racionales, ellos no tienen elementos en común. Es decir, la intersección entre los racionales y los irracionales es el conjunto vacío. Otra característica que hay que resaltar es que la multiplicación de irracionales no es necesariamente un irracional. Un ejemplo de ello es el producto de raíz de 2 por el mismo. Su resultado nos da un entero, es decir, que aquí no hay una operación bien definida dentro del conjunto de los irracionales. Otros ejemplos de números irracionales, en la raíz de 2 que ya habíamos visto, que es la hipotenusa de un triángulo isósceles de lado de catetos de medida 1 unidad, raíz de 3, que es la hipotenusa de un triángulo que tiene catetos de medidas 1 unidad y raíz de 2 unidades, raíz de 5, que es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene catetos de medidas 1 y 2 unidades respectivamente. Entonces, con estos conjuntos que hemos definido antes, podemos ahora sí decir cómo están conformados los números reales. Los números reales son la unión del conjunto de los números racionales con los números irracionales. Tenemos una relación entre los diferentes conjuntos de números que hemos definido. Los naturales claramente están contenidos en los números enteros, ya que en la definición dijimos que había una extensión de los naturales a los 0 y a los enteros negativos. De igual forma, dado que los enteros están contenidos en los racionales, los naturales están contenidos en los racionales positivos. Los racionales positivos, por supuesto, están contenidos en todos los racionales. Los racionales son un subconjunto de los reales y los reales son un subconjunto de un conjunto numérico que no vamos a tocar hoy, que es mucho más amplio y es el conjunto de los números complejos. Si pudiésemos graficar los números en estos conjuntos como los tenemos acá, la relación sería la siguiente. Los números naturales que están en el recuadro blanco están contenidos en los números enteros que son el recuadro morado, tienen en común a los números naturales. Los enteros están contenidos en los números racionales, en la parte azul quedan las fracciones y los decimales, con las características que dijimos antes, y la parte rosada, que son los números irracionales, no tienen nada en común con los otros conjuntos numéricos. La unión de estos nos da el conjunto de los números reales. Los números reales se pueden representar en lo que se conoce como una recta real. Iniciamos con una recta numérica en donde marcamos en rojo los números que usamos para contar, es decir, los números naturales. Como les mencionaba antes, algunos dicen que los números naturales contienen al 0 y otros no. Eso digamos que para nosotros es indiferente. Luego extendemos hacia la izquierda la recta para incluir los enteros negativos.
Ahora incluimos las fracciones, los reales algebraicos, es decir, las raíces, y los espacios restantes, donde irían los valores irracionales como menos pi, menos c, etcétera, rellenarían la recta completamente. Es decir, hay una relación biunívoca entre el conjunto de los números reales y la recta real, en el sentido en que cualquier número real tiene un lugar en la recta numérica y cada punto, cada espacio de la recta numérica corresponde a algún número real. Los números reales cumplen entonces bajo la suma y la multiplicación las propiedades que habíamos mencionado antes y por lo tanto son un cuerpo. Su estructura es de cuerpo o campo. Para la adición entonces tenemos que cumple la conmutativa, la asociativa, el elemento neutro y el elemento opuesto. Para la multiplicación cumple la conmutativa, asociativa, el elemento neutro o módulo y el elemento inverso para todo a distinto de cero. Y hay una propiedad conjunta que es la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Eso hace que el conjunto de los números reales sea un buen conjunto para trabajar, ya que tiene estructura de cuerpo. Y es por eso que en los cursos de cálculo es con este conjunto que se trabaja. Espero este video haya sido de su utilidad. Muchas gracias por escucharnos.